Hoy vamos a seguir con el tema y vamos a hablar de un aspecto importante que comprende los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación el derecho al arrendamiento de los locales, si son de propiedad y las indemnizaciones a que haya lugar. A mí me parece muy importante que ustedes tengan claro, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ok. Muy importante que tengan claro, sobre todo en esta época, que los contratos de arrendamiento de locales comerciales, como se los expliqué en su momento, son diferentes a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Y eso tiene una diferencia sustancial teniendo en cuenta la normativa aplicable para cada uno de los casos. En el caso de los contratos de arrendamiento de locales comerciales, para que operen establecimientos de comercio, son regidos por el Código de Comercio. Mientras que los contratos de vivienda urbana, etcétera, son regulados por la ley civil, concretamente la ley 820 de 2003, que establece toda la normativa al respecto. Ustedes han escuchado ahorita mucho noticias sobre contratos de arrendamiento por la dura crisis que viene derivada a nivel económico por el tema de pandemia y en el sentido de que pues, los locales comerciales no tienen cómo pagar los arrendamientos, no tienen cómo pagar sus cánones de arriendo y eso ha generado una crisis económica y al igual sucede con los contratos de vivienda urbana. Entonces, punto importante, yo les decía a ustedes, una cosa es el establecimiento de comercio como tal y otra cosa diferente el local donde opera el establecimiento de comercio. En este caso estamos hablando, ejemplo, local comercial, y en ese local comercial, que puede ser en este caso sería una persona diferente al dueño del establecimiento de comercio, ese dueño del local lo que hace es arrendarlo, y arrendarlo para que opere un establecimiento mercantil. Establecimiento mercantil, como les he venido explicando, como conjunto de bienes organizados que tiene el empresario para desarrollar su propia empresa. Obviamente ese establecimiento de comercio lo componen elementos materiales e inmateriales, como les he explicado. Y esos elementos materiales pues son obviamente la maquinaria, la mercancía, absolutamente todos esos temas. Mientras que, a ver qué está pasando acá. Listo. Y los elementos inmateriales, como les explicaba la vez pasada, el nombre comercial, la marca, los derechos de propiedad industrial sobre cualquier invención, etcétera, todo eso hace parte de ese establecimiento de comercio. Entonces, partiendo del hecho de que el establecimiento requiere funcionar en un lugar para poder desarrollar todas sus operaciones y que ese lugar es propiedad de otra persona diferente al dueño del establecimiento de comercio, es cuando vamos a hablar de la regulación que opera en este tipo de casos. En este tipo de casos, entonces, los contratos de arrendamiento comercial y su regulación tienen que ver o están regulados por el Código de Comercio. ¿Qué artículos? A partir del 518 del Código de Comercio hasta el 523. Estas son normas imperativas. Significa entonces que todo lo que está regulado en estos artículos y que se determine como una obligación son de obligatorio cumplimiento, así usted pacte lo contrario en su contrato de arrendamiento. O sea, usted ya es como lo vimos en el momento en que hablamos de fuentes del derecho comercial. Las estipulaciones contractuales no pueden pasar por encima de la ley comercial y la ley comercial imperativa. En tal sentido, cualquiera de esos artículos que regulen temas del contrato de arrendamiento deberán ser acatadas así usted pacte lo contrario. Si usted pacta cualquier estipulación en contra de lo que vamos a ver hoy, pues se tendrá como no escrita. Será ineficaz, porque sencillamente la ley impera sobre ese tipo de normativas. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver un problema derivado de un contrato de arrendamiento, lo primero que siempre deben analizar son los artículos comprendidos entre el 518 y el 523. No vayan o no se puede aplicar la ley de arrendamiento urbano
porque la ley de arrendamiento urbano, como su nombre lo indica, es precisamente para vivienda urbana. Y la destinación es completamente diferente, mientras que los contratos de arrendamiento de locales comerciales están hechos o se configuran con una finalidad específica, que es precisamente que el empresario pueda desarrollar su empresa. Los contratos de arrendamiento urbana están hechos para que usted viva dentro de ellos, con su núcleo familiar o como quiera, pero están para vivir, para que usted pueda desarrollar ahí sus actividades. No tiene nada que ver con el tema de explotar comercialmente su empresa. Por eso la protección es diferente en uno u otro caso. Y vamos a ver entonces los derechos que se adquieren y que se han tratado de regular por parte de la normativa para que usted tenga una garantía derivada de ese ejercicio comercial que está realizando. Por eso lo primero que vamos a analizar es el artículo 518 del Código de Comercio, que ustedes ven en este momento. Este artículo me habla uno de los primeros derechos que adquiere el empresario una vez lleva un tiempo determinado en ese local comercial. O sea, estamos partiendo del hecho de que el empresario requiere desarrollar su empresa y para ello requiere un local comercial porque él no lo tiene. Y busca un local que esté en un lugar adecuado para sus negocios comerciales, donde pueda llevarlos a cabo. Encuentra a alguien que se lo quiere arrendar, y en este caso deberemos diferenciar dos partes dentro del contrato: el arrendador y el arrendatario. El arrendador, por supuesto, es el que presta su inmueble para que usted lo use, lo disfrute y lo usufructe, ¿cierto? Él sería el arrendador. El arrendador puede ser el propietario del inmueble o puede ser un tercero. Casos del tercero, ¿cuáles son? Cuando usted se lo da a una inmobiliaria. Resulta que la inmobiliaria, entonces usted suscribe un contrato con la inmobiliaria y la inmobiliaria lo arrienda a nombre suyo. O usted pone a otra persona para que le da un poder para que arriende su local. Usted es el dueño. El arrendador puede ser el otro de acuerdo a los poderes que usted le dé. O sea, no necesariamente el arrendador del inmueble tiene que ser el propietario del mismo. Puede ser un tercero, autorizado, por supuesto, por su propietario. Entonces, ese es lo que se llama el arrendador, quien finalmente es el que presta su inmueble para que el otro lo utilice para sus fines comerciales. La otra parte del contrato se llama el arrendatario, ¿cierto? Y este arrendatario es en este caso, de los comerciantes, son los que requieren ese local para poder desarrollar su empresa. ¿Qué tipo de empresa? La que sea. Ejemplo, una panadería, una carnicería, venta de abarrotes, de víveres, de licores, cualquier tipo de negocio que usted quiera, de acuerdo a lo que usted ha establecido en su empresa. Entonces, estos elementos, esos derechos que tiene usted sobre ese arrendamiento son los que hacen parte también del establecimiento de comercio. Entonces, partiendo del hecho de que hay un arrendador y de que hay un arrendatario y que suscriben un contrato de arrendamiento, para efectos prácticos podemos decir que ese contrato de arrendamiento no requiere formalidades especiales, pero que para efectos probatorios lo más conducente es que usted lo suscriba por escrito. Porque si usted lo hace verbal, si llega a haber algún tipo de conflicto, le toca primero preconstituir una prueba donde se demuestre que el contrato existía. Partiendo del hecho de que usted lo haya hecho por escrito, obviamente usted establece los aspectos generales del contrato de arrendamiento. Usted generalmente un contrato de arrendamiento se hace por un año, por 12 meses. Durante esos 12 meses, la idea es que usted desarrolle el objeto de su empresa y pague su canon común y corriente de forma cumplida como en cualquier otro contrato de arrendamiento. El primer aspecto que vamos a analizar es ese derecho de renovación de ese contrato. Porque la norma me dice, el empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato, al vencimiento del mismo, y me da 3 excepciones. ¿Qué significa eso? Que cuando usted suscribe su contrato, pasó el primer año, se renovó
porque de mutuo acuerdo lo establecieron así, cumplió los 2 años. A partir del segundo año, usted ya adquiere un derecho de renovación sobre ese contrato de arrendamiento. Ese derecho de renovación, ¿qué implica? Que al momento de suscribir, de pasar el segundo año, y va a empezar el tercero, ya usted tiene, el arrendador tiene obligación de seguir renovándole ese contrato de arrendamiento. Por eso se llama derecho de renovación. Pues significa entonces que ya después el tercero, el cuarto año, el quinto año, ya no es potestad del arrendador si le quiere arrendar o no el inmueble. Es una obligación. ¿Por qué? Porque el arrendatario adquirió el derecho de renovación sobre el mismo. Cuando ustedes estén en consultorio jurídico se van a dar cuenta de que llegan múltiples casos en los cuales le dicen, ¿usted cuánto lleva en el establecimiento? No, yo llevo 3 o 4 años, pero el señor me dice que ya no me lo quiere arrendar más, seguramente para poder renegociar aspectos como el precio o cuando ven que a usted le está yendo muy bien. Entonces dicen, no, esto ya hay que ponerle aquí, subirle el precio, lo que sea. Pero desconocen esta normativa. Entonces uno tiene que decirle, mire, usted ya tiene un derecho, salvo 3 excepciones. Si se dan cualquiera de estas 3 excepciones, pues el arrendador puede solicitarle a usted o establecer que el contrato no va a seguir renovándose. Pero se tienen que dar cualquiera de las 3 circunstancias que les voy a decir. La primera, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Por supuesto, como cualquier contrato, si usted lo incumple, usted está incurriendo en una falta. ¿Y la sanción cuál va a ser? En el caso de los contratos de arrendamiento, el desahucio o la terminación del contrato y la orden de un juez para que lo desaloje, ¿cierto? Obviamente esto no se da automáticamente. Normalmente usted tiene que acudir ante un juez, demostrar que hubo un incumplimiento, para que finalmente el juez, después de un proceso judicial, encuentre que efectivamente hubo un incumplimiento y ordena entonces la terminación del contrato por incumplimiento y el desalojo del mismo. Esto es una causal clara. Y aquí si usted incumple el contrato, ejemplo, ¿cómo lo puede incumplir? Dejó de pagar su canon de arrendamiento. Esa es la más fácil de todas. Siempre usted pacta un término para pagar, 5 primeros días de cada mes. El señor pasó el primer mes, no pagó, el segundo mes tampoco. Eso ya genera un incumplimiento y da derecho a la terminación del contrato. Y si así puede usted llevar 4 años en el inmueble, pues al incumplirlo, pierde ese derecho de renovación del mismo. Otra cosa será si usted ya le dice o llegan a un acuerdo para que el señor lo desaloje o lo que sea, o tiene que acudir ante un juez. Pero esta es la primera causal que quitaría ese derecho de renovación automática del contrato. Y ese no tiene, o cuando usted le cambia la finalidad o la destinación al inmueble por el cual fue inicialmente suscrito ese contrato de arrendamiento. Si usted coloca en el contrato que su inmueble va a realizar o a desarrollar actividades como panadería o venta de víveres y resulta poniendo un expendio o una tienda de licores que va de pronto a hacer ruido, una discoteca o lo que sea, pues eso va a crear unas molestias y eso implica un incumplimiento. Cualquiera que sea el incumplimiento, usted perdería ese derecho de renovación del contrato. Eso es en primera instancia. En segunda, cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviera el arrendatario. Aquí vemos entonces 2 aspectos que implican este numeral. Que el propietario, y ojo con esto, el propietario es el que debe invocar la causal. El propietario, como les dije, si es el mismo arrendador, fabuloso. Pero si de pronto el arrendador es el que invoca la causal y no el propietario, pues la causal no se configuraría. ¿Ok? Es importante que sea el propietario el que determine que necesita el inmueble para 2 circunstancias. 1, su propia habitación. Entonces imagínense que el tipo tiene una crisis económica, ejemplo, en este momento. Y no tiene dónde vivir porque se colgó en los cánones, pues le pide a usted su local
porque dice yo allá terminaré entonces yéndome a vivir. Entonces se va a vivir ahí. Tiene que invocar en primera instancia esa causal y establecer que es para su propia habitación. O en segunda instancia, para un establecimiento suyo destinado a una empresa diferente a la que tuviera el arrendatario. Entonces usted tiene dos posibilidades como arrendador para que el contrato no se siga renovando. Una, que necesite el inmueble para su propia habitación. O dos, invocando diciendo que va a montar un negocio diferente al del arrendatario. Y este es un elemento muy importante. Tiene que ser diferente. La razón para impedir precisamente actos de competencia desleal. Porque si el arrendador se da cuenta entonces que a usted le está yendo bien en su panadería y todo eso, y todos los días está llena y los domingos, etcétera, y usted dice, oye, a este tipo le está yendo como bien, aquí la vuelta es terminarle el contrato, no renovárselo más y montar yo mi propia panadería y me quedo, ¿se acuerdan cuando hablábamos con su goodwill, se queda con su clientela y se queda con todo ello? Con todo el trabajo que ha hecho este empresario para poder posicionarse en la venta de panadería en ese sector. Entonces, la fácil sería entonces, no le renuevo más y monto otro negocio igual. Ojo, porque aquí tiene que ser una empresa diferente. Entonces, si usted tiene una panadería, tendrá que montar entonces una carnicería o tiene que ser sustancialmente distinta o una venta de electrodoméstico o lo que quiera, pero no puede ser similar. Por cuanto si es similar o igual, la causal conllevaría a que no se pueda invocar y además acarrearía una serie de inconvenientes futuros, como sería la obligación de indemnizar al arrendatario, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, usted tiene como arrendatario derecho de renovación después de 2 años en que lleven ese inmueble para que se lo sigan renovando. La renovación no implica, obviamente, que sea el mismo valor del canon, porque usted pacta unos ajustes, ¿cierto? Que el IPC o el 2% o el 4%, etc. El propietario, si usted incumple como arrendatario, pierde ese derecho. Si el propietario le dice, oiga, necesito que el contrato no se va a renovar, porque necesito vivir ahí o necesito montar un negocio diferente, ahí también usted perdería ese derecho de renovación del contrato. Y una tercera causal, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación de ese inmueble o deba ser demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva. Esta es la tercera causa. Implica entonces que usted también perdería el derecho de renovación si usted, como arrendador o propietario, requiere arreglarlo, hacerle reparaciones locativas sustanciales que no se pueden llevar a cabo con los inquilinos ahí metidos, con los arrendatarios dentro del local. Requiere que lo desocupen. Y en tal sentido, sería una causal adicional. O porque está en estado de ruina y requiere ser demolido. O sencillamente porque usted un local muy grande lo van a demoler y van a construir 2 o 3 nuevos. En cualquiera de esas circunstancias, el arrendador o propietario debe invocarle a usted esa causal y decirle, mire, yo necesito arreglar el inmueble y necesito que usted, por eso no se le va a renovar más, porque necesito desocupado el inmueble para poder seguir adelante con las tareas de arreglo sustancial, locativas, pintura, demolición, bueno, lo que toque. El estado de ruina, pues obviamente si hay orden de un juez o de una autoridad competente, pues será una causal que también está inmersa en ese numeral. Conclusión. Este derecho de renovación del contrato de arrendamiento que se le otorga a ese empresario que haya ocupado mínimo 2 años consecutivos en el inmueble, tiene 3 excepciones. Una, cuando ese arrendatario incumple el contrato, ya sea porque se demoró en pagarlo. 2, cuando el propietario necesite esos inmuebles para poder vivir o montar un negocio diferente. O 3, cuando están todos con el micrófono apagado, ¿no? Angie, no.
Bueno, ahora sí. Entonces, y 3, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación de ese inmueble. Esas son las 3 causales. No hay más. A usted no le pueden decir cualquier otra, inventarse cualquier vaina no, diferente. No, mire, es que yo ya no quiero, es que no. Después de que usted lleva 2 años, ese derecho de renovación que la ley le otorga no puede ser desvirtuado por ningún pacto o por otra causal que no establezca la misma ley. Sin embargo, para que usted pueda invocar este artículo 518, requiere desahuciar al arrendatario con un término que establece el artículo 520 del Código de Comercio. ¿Y qué me dice ese artículo 520? En los casos previstos en los ordinales 2 y 3, entonces hablamos de cuando usted necesite el inmueble para su propia habitación o cuando deba ser reconstruido. Ojo que no habla del primero, ¿no? Si usted lo incumplió y punto. Eso genera terminación del contrato de forma inmediata. En las otras dos no. En estas dos que les acabo de leer, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Obviamente, se exceptúa de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente. Entonces, si usted quiere invocar cualquiera de estas dos causales, digamos, usted suscribió el contrato de arrendamiento a partir del 1 de enero del 2020, lleva 2021, 2022, y en el 2023 usted ya no lo quiere seguir renovando. Tiene que avisarle con 6 meses de antelación a la terminación del contrato. Si el contrato se terminaba en diciembre, le tiene que avisar en junio, mínimo con 6 meses. Porque si usted ya se acuerda después y lo desahucia o se acuerda de invocar la causal, faltando 3 meses, ya se fregó. Le toca esperarse el otro periodo para poder invocar la causal. Entonces, usted tiene que ser muy claro, el término es muy claro, son 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato. So pena de que este se considere renovado o prorrogado en esas mismas condiciones. Entonces, si usted sabe que el contrato se vence en diciembre, le toca en junio, mínimo, o antes mejor, decirle que el contrato no se va a renovar para que la persona pues se programe, tenga en cuenta esas circunstancias y pueda entonces buscar otro local o realizar las actividades que tenga que hacer. Obviamente estos 6 meses tienen una excepción. ¿Cuál es? Los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente. Entonces, si hay un inmueble que está amenazando ruina o lo que sea, y el inspector de policía llega con la orden de demolición inmediata, pues obviamente no le pueden dar los 6 meses, porque pasan los 6 meses, usted se le cae el inmueble y ocurre una catástrofe. No, si es una orden judicial, se debe cumplir inmediatamente y no operaría entonces estos 6 meses de antelación que establece la norma. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en las nuevas condiciones de renovación, hay que acudir a un juez mediante un proceso verbal con intervención de peritos para que puedan establecer esas diferencias. Conclusión. Si usted lleva más de 2 años en un inmueble, en un local, en un contrato de arrendamiento, entonces, en caso de que como estoy aquí con la plataforma Zoom personal, porque la universidad no me ha solucionado el problema que llevo diciéndole hace 20 días, yo vuelvo y reinicio otra reunión y les envío la clave. ¿Listo? Señores. Por ahora, entonces, sigamos con el tema. La ley es el Código de Comercio, artículo 518. Aquí está, a ver.
518 y 520 del Código de Comercio. Esta es la norma que deben invocar siempre cuando estemos hablando de contratos de arrendamiento de locales comerciales. No invoquen la ley 820 ni se vayan a la vivienda urbana, que no, que es que el contrato de vivienda, que etcétera. Bueno, ¿cuál es el? Cuénteme. Ah, sí, venga, que yo quería entrar a preguntas. Si quieren, si tienen alguna duda, por favor, hagámoslas y las vamos resolviendo. Los escucho. Cuando el dueño de pronto le dice a la persona a la que le ha arrendado el local que necesita, como en este caso, que necesita irse a donde vivir. Sí. ¿Uno se puede ir a vivir a un local comercial? Pues usted se puede irse a vivir, claro, o sea, si sirve para un local, sirve para vivir, pues si usted no tiene dónde más irse a vivir y el local tiene baño, tiene luz y es grande, usted lo adecua y termina viviendo ahí, ¿no? Y La eso no cambia necesidad. ¿Cómo? el sentido eso no cambiaría como el sentido del local, pues ya dejaría de ser comercial, ¿no? Pero ya estarías ocupado, ¿no? Entonces no. Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, si tú te refieres al uso del suelo, etcétera, que eso está en el plan de ordenamiento territorial, pues uno partiría pues uno habría que mirar si se puede o no utilizar ese local para vivienda propia, pero eso ya es un tema derivado o un tema específico de cada caso. Entonces, ay, que mire que yo necesito vivir ahí, pero si usted puede adecuarlo y no hay ningún impedimento legal que le permita hacerlo, pues lo puede hacer, ¿no? En ese sentido, si lo es que si nos ponemos, por ejemplo, en estos momentos, tiempos de crisis, si usted es dueño de esos locales, los locales, usted además vive en arriendo. O sea, usted es propietario del local y además de todo vive en arriendo. Y ahorita quedó sin trabajo y el tipo no le paga, entonces yo le podría invocar eso, pero con 6 meses de antelación, ejemplo. Y si me toca irme a vivir ahí, pues me voy a vivir ahí, ¿cierto? En última es mi local. Ya que me toque adecuarlo, que sirva con el POT, bueno, eso ya es otra cosa que habría que mirar en cada caso específico. Ah, bueno. ¿Listo? Profe, Cuente. A ver, habla. tengo una duda. A mí me pareció entender que era distinto arrendar un local comercial, es decir, un local para hacer un tema de atención al público, y otra cuestión diferente es arrendar un inmueble para una actividad mercantil que no es abierta al público, ¿o son lo mismo? Lo que pasa es que, ¿cuál es el objeto? Usted arrienda el inmueble para que funcione un establecimiento de comercio. ¿Qué tiene el establecimiento de comercio? Y se acuerdan ustedes, y qué es lo que estamos viendo, ¿qué lo compone? ¿O qué es un establecimiento de comercio, mejor? Se entiende por establecimiento un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Punto. Ese conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar o concretar sus actividades empresariales es ese conjunto de bienes, no es más, ¿cierto? Y puede estar compuesto por los elementos del 516, el nombre, los derechos, las mercancías. Aquí en ningún lado me dice que tenga que estar abierto al público. Me dice que usted puede desarrollar eso a puerta cerrada, ¿cierto? No tiene que ser un local abierto donde venda cosas. Simplemente puede ser un sitio donde usted desarrolle o ejecute sus actividades, una oficina, ¿cierto? Eso en últimas también sería un establecimiento de comercio porque está realizando actividades propias de su empresa. Entonces, no necesariamente hay que estar abierto al público. Lo importante es que sea un establecimiento de comercio, ¿sí o no? Conjunto de bienes organizados para realizar los fines de la empresa. Eso es lo que es un establecimiento. Si usted lo tiene de esa manera, sería un arrendamiento comercial, porque está realizando actividades empresariales. No está viviendo ahí, que es lo que lo diferencia de un contrato de vivienda urbana. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, señores? Negativo. Bueno, si se dan estas causales, es muy importante que cualquier tipo de desahucio cumpla con el término que establece la ley de los 6 meses. Reitero, esos 6 meses no aplican cuando el arrendatario incumplió el contrato, porque ahí ya usted lo incumplió y usted pierde cualquier derecho de renovación.
¿Cuál es la situación compleja que se está presentando en este momento? Pues que si usted tiene un local comercial de venta de productos, mejor, un sitio donde usted venda o una tienda donde va la gente a tomar cerveza, o donde van a comer, pues si no hay clientes, pues usted no vende y si no vende no tiene con qué pagar el contrato. Entonces por eso el gobierno ha sacado una serie de normativas con el fin de proteger al arrendatario y pues quedan congelados los valores de los cánones, etcétera. Lo que no se ha determinado es, eso sí, que no, usted no deba seguir cumpliendo con el pago, sino que llegue a acuerdos de pago, etcétera. Pero esos son momentos complejos de la situación del país y a nivel mundial que obviamente son diferentes. Pero de todas formas, si usted empieza a incumplir y si abren los juzgados, nada le quita para que usted inicie un proceso de restitución de inmueble. Eso no tiene nada porque hay un incumplimiento. ¿Qué hacemos? ¿No tuvo con qué pagar? Pues eso es incumplimiento. ¿Sí o no? En ese caso se puede iniciar un proceso. O inclusive que están suspendidos los desalojos, decía la normativa que sacó el gobierno. Si están suspendidos los desalojos, no están suspendidos los procesos ejecutivos. El ejecutivo que busca el cobro del pago de ese canon de arrendamiento. Entonces, veo que me queda un tiempo de 2:45, 44. Yo creo que ahorita faltando un minutico. Entonces yo, pues, terminamos la reunión y yo vuelvo y les mando el link, ¿vale? Y seguimos con la clase. Bueno, esos dos puntos son importantes. Bueno, aquí está más o menos la explicación que acabo de darles de la solicitud de desahucio. Cuando hablamos de desahucio, esto es, entendamos desahucio como una forma de notificarle al arrendatario o de comunicarle que el contrato no se va a llevar a cabo. Pues usted avísele, desahúcielo con 6 meses de antelación. ¿Okay? $5.18 y $5.20. ¿Y qué me dice el 5.21? Aquí ya hablamos en el caso de que usted tenga que demoler los locales. Entonces me dice, el arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera, en igualdad de circunstancias, a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, sin obligación de pagar primas o valores especiales distintos del canon de arrendamiento que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como está a punto de terminarse la reunión, yo voy a finalizarla y ya les envío el link de la nueva. ¿Listo? Creo que hay una forma donde usted puede, como usted es el que la creó, creo que hay una forma que usted puede subirle el tiempo. No sé en dónde, pero sí que hay. Pero no es actualizando. No, Me es dice, que cuéntame. cuando los amigos hay alguna forma que ellos lo hacen. ¿Ah, sí?